sobre fracturas toracolumbares. Entonces vamos a empezar con una pequeña introducción. Y es que este tema es muy importante en el sentido de que damos las siguientes estadísticas. Las fracturas de la columna toracolumbar ocurren en 7 de cada 10 casos de traumatismo cerrado. Representan hasta 9 de cada 10 casos de las fracturas vertebrales registradas. 1 de cada 4 pacientes con una fractura toracolumbar puede presentar un déficit neurológico concomitante y adicionalmente estos pacientes se pueden asociar con otros tipos de lesiones como lesiones viscerales y óseas. Lo que se describe en la literatura es que la incidencia de déficit neurológico puede variar entre el 22 al 51%, más específicamente un 22% en el tipo A, 28% en el tipo B y 51% en el tipo C, según la clasificación de la Spine que ya vamos a revisar más a detalle. Si pensamos quiénes son los pacientes que más pueden presentar este tipo de fracturas, lo que se describe son los pacientes jóvenes, principalmente varones entre los 20 y los 40 años, secundarios a traumas de alta energía, por ejemplo, accidentes de tránsito. De lo que se describe de las fracturas toracolumbares, el 90% se producen a nivel de la charnela toracolumbar, que corresponde a las vértebras L1, T12 y L2, principalmente a nivel de la vértebra L1. Y estas se evalúan dependiendo de diferentes parámetros que ya vamos a ver, como la morfología, como fue el mecanismo del trauma, si hay un déficit neurológico asociado o si hay daño al complejo ligamentario posterior. Entonces, como ya mencionamos previamente, esto es secundario generalmente a traumatismos de alta energía. El 65% se producen por accidentes de tránsito como de moto y caídas de la altura, y el resto sí se atribuye a lesiones deportivas y de violencia. También es importante mencionar que se pueden asociar a otras lesiones, dice fracturas de costilla neumotoras o hemotoras, o incluso fracturas de huesos largos, lesiones craneales, que muchas veces pueden tomar mayor relevancia y precisamente por esta razón no solemos o subdiagnosticar este tipo de fracturas como las toracolumbares. La incidencia de lesiones toracolumbares, lo que se describe es que de que no son detectadas, puede llegar a ser tan alta como 20%. Y la incidencia de fracturas espinales no contiguas, es decir, describimos una fractura toracolumbar y que haya una fractura mucho más arriba o mucho más abajo, puede rondar entre el 1.6% ser tan alto como el 23.8%. Entonces ya viendo que es bastante importante porque lo vamos a ver no solo en nuestra práctica neuroquirúrgica, sino incluso en la medicina general para aquellos que nos están escuchando. Entonces veamos algunas características anatómicas con respecto a la columna toracolumbar. Entonces la podemos dividir en 3 segmentos. La columna torácica que va de T1 a T10, la unión toracolumbar que va desde T10 a L2 y la columna lumbar de L3 a L5. Es importante mencionar que hay unas particularidades en cuanto a la columna torácica y la lumbar. La columna torácica se caracteriza por la orientación coronal y las articulaciones facetarias. Los discos intervertebrales suelen ser más delgados y hay la presencia de la caja torácica, los arcos costales. Por lo tanto, también es importante mencionar que el canal espinal es bastante más estrecho que la columna lumbar, lo que aumenta la incidencia de déficit neurológico. Y pues presenta una estructura más rígida, de mayor sostén, y por lo tanto se requieren grandes cantidades de energía para producir fracturas en esta zona y luxación en la región. Si analizamos la columna lumbar, esta es más flexible debido al mayor grosor de los discos intervertebrales. Aquí las articulaciones facetarias toman una orientación sagital y hay ausencia de la caja torácica. Por lo tanto, con ese canal nodular más amplio hay menor incidencia de lesión neurológica y además hay mayor resistencia a las raíces nerviosas a nivel de la cauda equina. Entonces esta imagen es bastante ilustrativa porque nos ayuda a recordar la anatomía de la vértebra, donde vemos aquí las láminas, aquí las apófisis transversas, aquí la apófisis articular inferior que es más lateral, la superior que es más medial y los pedículos. Esto como estas estructuras como para ir conociendo la anatomía de la vértebra. Y aquí vemos en resonancia y tomografía los ligamentos, que ya vamos a ver que forman parte del complejo ligamentario posterior. Entonces aquí vemos el ligamento amarillo, el ligamento interespinoso entre las apófisis espinosas y el ligamento supraespinoso. Aquí vemos el corte axial, donde vemos el ligamento amarillo, aquí nos están señalando el ligamento supraespinoso, la apófisis articular inferior y la apófisis articular superior.
Aquí lo vemos de una forma esquemática, graficado, señalando precisamente lo que ya mencionamos, aquí subrayado de color negro. Entonces, conociendo esta premisa, tenemos un paciente en el contexto del trauma. ¿Qué es lo que primero debemos evaluar? Pues claramente hacer una anamnesis, si el estado de conciencia lo permite, evaluando el mecanismo de la lesión, si hay presencia de dolor o no, y si hay sensación de pérdida de la fuerza. Y una exploración física, analizando la inspección y la palpación, movilizando al paciente en bloque. Entonces, este es el enfoque de la TLS, que no voy a abordar más en él, porque pues ya lo hemos mencionado en charlas previas. Lo que sí es importante es que la C ha tomado mayor relevancia porque es una de las principales causas de muerte en el trauma, el sangrado. La escala de Asia, importante a la hora de valorar a nuestros pacientes, determinar el nivel sensitivo, determinar el nivel motor, determinar la función de las raíces sacras, si hay reflejo bulbocarnoso, todo esto para determinar la lesión neurológica si va de la al E, como ya hemos visto en sesiones previas. También es importante una evaluación radiológica, que es de radiografías, tomografías o resonancias. Es importante mencionar que esto sí depende de la disponibilidad de los centros, entendiendo que la tomografía nos permite ver mejor caracterizadas las estructuras óseas y la resonancia, pues las estructuras ligamentarias, hematomas epiurales, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, cuando evaluamos por cualquiera de los métodos diagnósticos previamente mencionados, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? La alineación de la columna, la rotación o traslación de esta misma, si hay pérdida de los cuerpos vertebrales, si hay ensanchamiento de la distancia interpeduncular y también evaluar los grados de cifosis. Ya vamos a caracterizar esto más adelante. Entonces aquí simplemente un ejemplo, una radiografía panorámica. Vemos un paciente que experimentó pues una fractura y que se está yendo en cifosis. Aquí vemos la resonancia, la supresión grasa, vimos que brilla en el STIR, que incluso está ocupando el canal medular. Entonces la resonancia es un método diagnóstico bastante útil, pero que desafortunadamente no está ampliamente disponible. Lo que sí es importante mencionar es que nos puede aportar información sobre si hay lesión de la médula espinal o las raíces nerviosas, a cuánto se extiende el edema medular y si existe, si hay hemorragia hematoma epidural, que muchas veces no se puede caracterizar por tomografía, evaluar los discos intervertebrales y el complejo ligamentario posterior. Entonces aquí surge una pregunta. Como en muchos centros no tenemos resonador y las remisiones se demoran bastante, entonces, ¿hasta qué punto la resonancia me puede modificar el manejo? Que ya lo vamos a ver más adelante. Esto es como un abrebocas sobre la resonancia. Pero lo que han encontrado algunos estudios como este publicado en 2024 es que hasta en el 16% de los casos me puede reclasificar una fractura tipo A en un tipo B. Pero esto cuando ya pierde, digamos, utilidad o valor diagnóstico, es que como vamos a ver, hay unos predictores para determinar que hay una probabilidad de lesión del complejo ligamentario posterior que es importante en el manejo. Y lo que nos menciona es que si hay más de 2 hallazgos positivos, como vamos a ver, realmente la utilidad es mínima. No nos va a cambiar el manejo, el hacerle o no la resonancia, porque esto ya nos está indicando que hay lesiones del complejo ligamentario. O un Sherin score, que ya lo vamos a mencionar, más de 6, y en el caso en donde hay menor de un hallazgo, tu posición tomografía para el complejo ligamentario, en esos casos, ahí sí sería de utilidad, porque existe la duda, entonces ahí sí no podría utilizarlo, pero si tiene más de 2 predictores que ya vamos a ver, la tomografía, la resonancia ya pierde utilidad y simplemente con la resonancia, con la tomografía podríamos hacer el manejo, que esto sí nos está ahorrando tiempo. Entonces este es el Lodge Shearing Score, que nos mencionan un punto de corte de 6, que es lo que evalúa esta escala. Nos evalúa básicamente 3 condiciones: el grado de conminución, nos evalúa qué grado de posición de los fragmentos, es decir, qué tan separados están, tomando como punto de corte un desplazamiento de 2 milímetros, y también nos evalúa el grado de cifosis. Entonces tenemos aquí nuestra fractura, tenemos que hacer un análisis básicos, uno de ellos es la altura del cuerpo vertebral. Entonces nosotros hacemos una relación entre la altura del cuerpo vertebral superior y la altura del cuerpo vertebral inferior y, la altura del cuerpo, el segmento anterior de la vértebra y el segmento posterior de la vértebra, y esto lo multiplicamos por 100. Entonces es tomar la parte más anterior de la vértebra, la parte más posterior de la vértebra, y al multiplicarlo por 100 nos va a dar el porcentaje de reducción del cuerpo vertebral. O el otro método que estaba mencionando era que tomar la altura del cuerpo vertebral superior, la altura del cuerpo vertebral inferior, y hacer básicamente este cálculo. Entonces sumar
es un promedio de esas dos alturas y restarle la altura del cuerpo vertebral fracturado y hacer otra división entre el promedio de estas dos alturas de los cuerpos sanos y multiplicarlo por 100. Lo que sí se menciona es que si encontramos una reducción de más del 50% de la altura del cuerpo vertebral, se considera que ese segmento resultante va a ser cifótico. Entonces, uno es la altura del cuerpo vertebral. El otro es evaluar la integridad del complejo ligamentario posterior. ¿Qué hacemos referencia cuando mencionamos esto? Es un conjunto de estructuras entre los cuales encontramos ligamento supraespinoso, el interespinoso, las cápsulas articulares y ligamento amarillo, que lo que básicamente me hacen es estabilizar la columna de los movimientos repetitivos y de actuar junto a la fascia y la musculatura para resistir fuerzas de flexión y compresión. Es decir, nos da estabilidad a la columna. Entonces, por ejemplo, en fracturas en donde hay una traslación mayor a 3.5, es un predictor de que puede haber una lesión del complejo ligamentario posterior. Entonces, la traslación es otro detrás de las condiciones que vamos a evaluar. La distancia interespinosa. Entonces, la distancia que ya la vamos a ver cómo se mide específicamente, pero es la distancia entre una apófisis espinosa y la otra, que se mide en el tercio medio. Lo que se menciona es que si hay un aumento de más del 20% con respecto a otros segmentos normales, pues nos estaría indicando una lesión inestable y con potencial daño del complejo ligamentario posterior. Hay variaciones de hasta 100 milímetros que puede ser normal, pero esto es lo que se caracteriza. También si encontramos una cifosis focal en un segmento vertebral y no evidenciamos algún tipo de fractura, también esto puede llegar a ser un indicador de que tenemos alguna lesión del complejo ligamentario posterior. Debemos evaluar las articulaciones facetarias y los pedículos, y si evidenciamos que hay esa pérdida, esa relación articular, es decir, luxación y fracturas, y también hay afectación de los pedículos, esto nos va a mencionar que puede ser una fractura tipo 2, como ya lo vamos a ver adelante. Entonces la OSPINE ha publicado varios artículos sobre cómo debemos evaluar este tipo de lesiones a nivel imagenológico. Entonces aquí proponen un estándar, o bueno, un protocolo estandarizado de cómo evaluar el complejo ligamentario a través de la tomografía y la resonancia. Entonces el protocolo de trauma espinal, en el contexto de resonancia, idealmente debería tener imágenes axiales y sagitales ponderadas en T2 y en T1, imágenes sagitales en STIR, con supresión grasa, con este grosor de 3 a 4 milímetros. Y para que sea altamente sensible, para identificar este tipo de lesiones, se debe realizar dentro de las primeras 72 horas, es donde mayor sensibilidad vamos a tener. Entonces aquí vemos qué condiciones, o bueno, qué características debemos tener presente para evaluar ese complejo ligamentario posterior. Entonces el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo y la cápsula facetaria. Esta tabla es bastante interesante porque nos menciona cuáles son las secuencias en donde los podemos ver y cuál es el hallazgo para considerar que hay una ruptura con su valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Entonces vámonos aquí a la imagen a su imagen sagital de resonancia, donde aquí vemos una pérdida de continuidad de la hipointensidad del ligamento supraespinoso. Aquí se encuentra el ligamento interespinoso y este es el ligamento FLA1 amarillo. Y lo que nos está señalando la vela es la ruptura del ligamento supraespinoso. Entonces aquí vemos una supresión grasa con brillo, pues precisamente la vértebra fractural con retropulsión del fragmento que está llegando a ocupar el canal, y aquí vemos una alteración de la señal, precisamente ese complejo ligamentario posterior. Y aquí vemos afectación del ligamento interespinoso. Esto es lo que debemos evaluar en la primera instancia. También se debe evaluar la integridad de la lámina, porque hay dos trazos de fracturas o dos patrones que podemos identificar, que son los patrones, un trazo vertical, un trazo horizontal, como vemos acá, que nos está señalando la flecha amarilla. ¿Qué sucede con esto? Que lo que se ha caracterizado es que si tenemos un trazo de fractura horizontal, nos está hablando de que hay un compromiso en la integridad de ese complejo ligamentario posterior. Entonces aquí vemos, hay hiperintensidad de ese ligamento interespinoso. También tenemos que ver si hay líquido interarticular. Aquí vemos que se perdió la relación articular entre la apófisis articular superior e inferior, que ya vamos a ver un signo, que es el signo pues, de la faceta desnuda. Y aquí vemos precisamente esa pérdida de las relaciones articulares. Nos está hablando de forma indirecta de que hay una lesión de ese complejo ligamentario posterior. Entonces aquí está el algoritmo que nos propone una forma secuencial para tratar de no olvidar que debemos evaluar y asimismo pasarnos algún tipo de lesión.
Entonces, en este algoritmo, entonces vemos la sagital STIR para identificar el ligamento supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo, como aquí nos lo están señalando, respectivamente. Si hay edema, bueno, es una señal indirecta que muchas veces hay que tener presente, nos puede sobrediagnosticar. Entonces, ese brillo inespecífico en el STIR muchas veces termina eh, sobrediagnosticando lesiones del complejo ligamentario, por eso debemos basarnos en otros criterios adicionales para considerar eso. Entonces vemos también, tenemos que ver las relaciones articulares, si hay efusión articular, como lo están señalando aquí, o si hay pérdida de la relación articular o el cubrimiento que hace la faceta superior sobre la inferior, o la dislocación de la faceta. Esto de forma secuencial, un axial T2 y en un sagital T1, pues con el propósito de no pasarnos lesiones. Aquí tenemos otra duda, entonces, mencionando el complejo ligamentario, es imprescindible la resonancia. Pues lo que se menciona es que la tasa de exactitud de la tomografía para detectar este tipo de lesiones puede llegar de ser hasta el 90%. Entonces, la tomografía de entrada nos está dando buena información. Teniendo presente esto, si hay una mala alineación de las articulaciones facetarias, si hay una fractura de la apófisis espinosa, si hay un ensanchamiento del espacio interespinoso, si hay fracturas horizontales de la lámina, podríamos sospechar algún grado de lesión del complejo ligamentario. Y entonces, en este estudio lo que nos menciona es que si hay dos o más hallazgos en tomografías, tiene un valor predictivo positivo para la lesión de este complejo ligamentario, que puede, respectivamente, cuando va aumentando, puede llegar a ser hasta el 90%. Entonces, aquí nos dice precisamente esto. Entonces, por eso mencionábamos en el estudio anterior que cuando hay más de 2, el chain en score mayor de 6, la resonancia ya pierde utilidad porque pues ya nos está hablando de que probablemente ese complejo ligamentario está lesionado. Entonces, esta es una tabla de resumen para que el que la quiera revisar, tomarle un pantallazo, en donde nos muestra precisamente eso, esos signos indirectos, o bueno, o directos más bien de lesión del complejo ligamentario. Entonces, la traslación del cuerpo vertebral, como habíamos mencionado, que haya una desalineación de la articulación facetaria, un ensanchamiento de la articulación facetaria, que haya una fractura de la lámina con un trazo horizontal, ya vamos a ver una particularidad de las verticales, que haya fractura de la apófisis espinosa y el ensanchamiento interespinoso, que lo que se describe es que haya un aumento de más de 4 milímetros, como ya hemos mencionado, más del 20%. Y aquí nos menciona el valor predictivo positivo y negativo, para que lo puedan revisar a mayor detalle. Entonces aquí vemos una sagital de una tomografía, una coronal. Entonces aquí nos está mostrando un grado de traslación, está viéndolo desde el borde posterior del cuerpo vertebral, de la vértebra afectada con la inmediatamente superior y hacemos la media. Y aquí lo estamos viendo en un plano coronal. Y aquí lo que nos está mostrando es la distancia supraespinosa, interespinosa e interlaminar con estos colores respectivamente. Y hacemos este cálculo. Entonces medimos la distancia del segmento lesionado y lo comparamos con el segmento inmediatamente superior e inferior y es el promedio de esos dos. Sumamos eso, lo dimos entre dos, como lo vemos aquí, y nos está diciendo pues el grado de distancia supraespinosa afectado. Y eso mismo hacemos con la interespinosa y la interlaminar, y así podemos determinar la medida. Aquí vemos entonces el signo de la faceta desnuda, entonces pues hay pérdida de las relaciones articulares, aquí claramente vemos una luxación, vemos que pues hay signos de inestabilidad, se pierde básicamente esas relaciones articulares, y aquí vemos que también lo que se describe es que si hay un aumento de más de 3 milímetros en esta relación, pues hay algún grado de compromiso de esas facetas, como nos lo está mostrando en el círculo. Entonces aquí lo vemos nuevamente, el signo de la faceta desnuda, hay alteraciones de la lámina, una fractura en este caso vertical, o que en un mismo corte vemos tanto la apófisis articular superior como la inferior. Entonces ahí nos está evaluando la integridad facetaria. Nuevamente nos proponen un algoritmo, cómo podemos evaluar ese complejo ligamentario posterior a través de la tomografía. Entonces nos proponen una tomografía en una secuencia medio sagital, en donde vemos el grado de traslación, si hay fractura del proceso espinoso y la amplitud interespinosa, evaluando todos esos parámetros. Una vez que lo evaluamos, vamos en un corte parasagital, evaluar si hay luxación facetaria, si hay fractura de la lámina. En un corte axial vemos esas relaciones de las facetas, si hay fracturas de la lámina. Y finalmente en un coronal, pues aparte mire el balance sagital tanto en una medir el ángulo de cifosis tanto en una sagital como una coronal, como ya vamos a ver,
ver si hay algún trazo de fractura horizontal o vertical de las láminas. Entonces aquí lo vemos, el resumen de todos los hallazgos que previamente hemos mencionado. Entonces, si hay más de 2 de estos hallazgos, hay una alta probabilidad que llega hasta el 91%. Entonces, hacerle resonancia realmente no nos va a dar mayor utilidad. Si hay un punto, pues bueno, y el blood-sharing score de más de 6, pues la resonancia sí nos va a ayudar precisamente a caracterizar el interior de este complejo ligamentario. Y si no hay ninguno, tampoco hay mucha probabilidad de un 9% y la resonancia de igual forma no nos va a decir mucho más, porque la probabilidad es muy baja. Entonces, lo que menciona las guías es que no hay una, no se favorece la toma de la resonancia. Hay que evaluar también el espacio intervertebral, entonces evaluar si hay una hiperextensión, aumento de esto, porque nos puede estar hablando de fracturas tipo 3, y el diámetro del canal espinal, que si hay un diámetro menor a 0.4, que ya vamos a mencionar cómo se mide, pues es altamente sugerente una lesión, que puede haber un daño o una lesión neurológica, o la existe precisamente. Entonces aquí lo vemos, una tomografía, precisamente esta es más una ventana de tejidos blandos. Pero entonces aquí lo que nos está mostrando, hacemos una relación, esta es una vértebra sana, esta también, y esta es la vértebra afectada. Entonces miramos un diámetro antero-posterior y un diámetro transverso y hacemos la siguiente ecuación. Lo mismo, el promedio entre las vértebras sanas y le restamos la distancia que hemos medido, que es la relación entre este diámetro antero-posterior y el diámetro transverso. Lo dividimos entre este promedio y lo multiplicamos por 100. Y así vamos a determinar pues, el compromiso del canal medular, que si es menor a 0.4, pues nos está hablando que hay compromiso de ese canal. Evaluamos el desplazamiento y luxación. Entonces, para evaluar si hay una fractura inestable, es decir, traslación, que ya lo vamos a ver. Y es importante evaluar ángulos para el grado de lordosis y sifosis espinal. Entonces, aquí vemos unos hallazgos. 6. Señor. ¿Qué pasó? No, a alguien se le abrió el micrófono. Bueno. Entonces aquí vemos, resumiendo, entonces si hay una pérdida de la altura de más del 50% pues, del cuerpo vertebral, entonces nos va a hablar que es un segmento que es sifótico. Debemos hablar del complejo ligamentario posterior, sea un ensanchamiento interespinoso más del 20%, que nos está hablando es el complejo ligamentario posterior. ¿Cómo está el disco intervertebral? Si se asocia a hernias, hay hernias traumáticas, qué grado de estenosis hay, el ángulo de Koff que ya vamos a ver, como lo medimos, pero que sí es mayor a 10.5 grados, y la eficiencia de la corrección del ángulo de Koff, ya lo vamos a ver más específicamente. Entonces, ya una vez que evaluamos imagenológicamente estas fracturas, viendo un algoritmo preciso tanto en tomografía como en resonancia, debemos clasificarlas, porque de acuerdo a esto nos puede ayudar a determinar qué tipo de manejo le damos. Pero hay unos problemas en la clasificación, y es las diferencias interobservador. Y es que la anatomía de la columna es compleja, los mecanismos de la lesión pueden ser variables, e incluso puede haber una diferencia en el tratamiento entre regiones. Entonces no hay un sistema perfecto, pero lo que sí se menciona es que se han tratado de generar unos sistemas que cumplan al menos estas características, que no lo han logrado, pero que al menos entienda la compresión que comprenda la biomecánica de la columna, que abarquen modalidades de imágenes modernas, que logre un equilibrio entre ser completo y a la vez sencillo, porque eso es lo más importante, que sea capaz de uno memorizarlo, también que nos ayude a guiar el tratamiento y que haya una buena fiabilidad interobservador. Entonces se han creado distintos sistemas, en 1929 por Bowler, en donde nos hablaban pues fracturas con presión, lesión por flexión, distracción, por extensión, cizallamiento y por rotación. Pero esto fue avanzando al modelo de las columnas de Francisco Denis, que habían 3 columnas, que ya han mencionado en previas charlas, y ha avanzado en diferentes sistemas de clasificación, como el de Cormar, el de McAfee, etcétera, hasta llegar a los más actuales, como el de Baccaro, que propuso que es el TILITS, que es uno de los que se puede utilizar, y el AOSIS, el AO-Spine. Pero hablemos de este en primera instancia, voy a profundizar un poco en él. Lo que nos evalúa son 3 características: la morfología, la integridad del complejo ligamentario y el estatus neurológico. Entonces aquí lo vamos a ver. Dependiendo de la morfología,
Si hay una compresión, un estallido, una traslación, una extracción, nos da un puntaje. Si hay integridad afectada al complejo ligamentario, si aquí solo nos menciona si hay edema, 2 puntos, si hay ruptura, 3 puntos, y también el estatus neurológico. Tenemos que hablar si no hay ausencia, si hay ausencia de lesión neurológica, si hay una clínica radicular, si hay una lesión nodular completa, una lesión nodular incompleta, pero es importante el ASEAN, y un síndrome de cola de caballo nos da dando un puntaje. Entonces nos hace una clasificación tanto morfológica como lo vemos acá, que nos da un diferente puntaje. Entonces aquí nos da un ejemplo de compresión, donde pues claramente hay una disminución del segmento anterior de la vértebra. Si hay un estallido, aquí hay retropulsión del fragmento que se está yendo hacia el canal. Si hay traslación, es decir, hay desplazamiento del cuerpo vertebral sobre el otro. En este caso sería inmediatamente inferior. O si hay distracción, ese aumento entre el espacio intervertebral y también aquí hay algún grado de traslación, pues nos está evaluando algún tipo de, nos está haciendo una clasificación a través de la morfología. Entonces, evaluando ya el complejo ligamentario, la morfología y nuevamente, y el estatus neurológico, entonces tenemos 3 panoramas, donde si el paciente en toda esta clasificación nos da menos de 3 puntos, lo vamos a manejar de forma conservadora. El 4, que es la línea gris, es decir, ya es decisión del cirujano si lo opera o no lo opera, que ya vamos a ver unos factores que nos pueden ayudar a determinar qué pacientes pueden ser candidatos quirúrgicos, o ya mayor de 5, en donde lo que sugieren es cirugía. Recordemos que estos son sugerencias, no es algo taxativo a la hora de elegir el manejo. En aras de determinar qué hacemos con esos pacientes, donde nos da, por ejemplo, un TILIS 4, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, aquí nuevamente entra nuestra escala Low Chilling Score, que ya habíamos evaluado, que nos evalúa el grado de conminución, también evaluaba el grado de cifosis y también evaluaba qué relación tenía entre un segmento del fragmento fracturado, si era más de 2 milímetros o menos de 2 milímetros. Entonces, este artículo de Neurosurgery nos hace precisamente ese análisis, donde nos menciona que si tiene un Low Chilling Score, es de más de 7 puntos, lo ideal sería operar ese tipo de pacientes. Entonces, esta fue como por hablarlo pues, lo más rápido posible. Entonces, un TILIS de 4 con este Low Chilling Score, lo que se sugiere es la cirugía. Entonces, aquí lo que nos invitan es que hagamos esta clasificación en este panorama en donde los pacientes nos dan TILIS de 4. Pues como para hacer una orientación diagnóstica. Aquí está nuevamente la clasificación para recordarla. Entonces, el grado de conminución, queda posición de los fragmentos, el grado de cifosis. Entonces, de acuerdo a esto, podemos determinar si ese paciente que está en la línea gris se puede beneficiar de cirugía. Y ahora la que actualmente se está usando, la más ampliamente aplicada, la que menor, digamos, fiabilidad interobservadora ha dado, es la de la OASIS, la OSPINE, donde nos clasifica también de forma morfológica en 3 categorías, tipo A, un tipo B y un tipo C. Entonces, las tipo A las llaman fracturas por compresión, las tipo E, fracturas en donde hay afectación tanto posterior o anterior de esa banda de tensión, y las tipo C, en donde hay fallo de todos los elementos y precisamente hay una traslación. Aquí vemos precisamente eso que lo estamos viendo. Entonces está la gráfica clásica, nos menciona, hay una A0, A1, A2, A3 y A4. La A0 pues es fractura de los elementos que no afectan la estabilidad de la columna, entonces ellos mencionan. Entonces, fractura de las apófisis transversas, fractura de la apófisis espinosa, sin otro hallazgo asociado. Aquí simplemente se fractura el segmento anterior de la vértebra. En la A2, pues hay una fractura en un trazo vertical, que son fracturas que ya vamos a ver que tienen unas particularidades. Un estallido incompleto, en donde hay una fractura tanto el componente anterior y posterior de la vértebra, pero solo de un platillo vertebral, y ya el estallido completo, en donde ambos platillos vertebrales están comprometidos. La B1 es la fractura tipo Chance, el cinturón, en donde hay una fractura transósea y hay disrupción del complejo ligamentario. La B2 hay disrupción de la banda de tensión posterior, y la B3 hay hiperextensión, como lo vemos acá. Y ya la tipo C hay traslación, que lo que vemos ahí es el desplazamiento entre la vértebra superior y la inferior. De igual forma, estas morfologías nos dan un puntaje. Aquí también hablamos del estado neurológico, si no hay
déficit neurológico, sea un déficit radicular, un déficit completo, incompleto, y unos modificadores que ya vamos a ver. Y asimismo nos da un puntaje. Si es menor a 3, menor o igual a 3, se puede sugerir un manejo conservador. 4 o 5 es la línea gris de la OASIS. Entonces aquí vamos a definir qué paciente se podría o no beneficiar de cirugía, de acuerdo a los criterios que vamos a ver. Y mayor de 5 se sugiere cirugía. Entonces aquí vemos el algoritmo. Entonces, usted evalúa al paciente. Si las imágenes tienen una traslación, entonces claramente es una fractura tipo C. Si no la hay, habla del complejo ligamentario posterior. Entonces, si está afectado, entonces tiene que clasificarlo en cualquiera de las modalidades de la tipo B, y si no, es una fractura tipo A. Aquí vemos una comparación rápida, donde nos habla de cuáles son las ventajas, bueno, o más, por así decirlo, atribuciones que puede tener cada una de estas dos escalas. Entonces, como la fiabilidad, por ejemplo, la lesión del complejo ligamentario posterior, la OSIS, digamos, para la precisión en cuanto al diagnóstico morfológico, pues la OSIS ha tenido mayor precisión, evaluar el grado de severidad, pero el TILITS, por ejemplo, es mucho más sencillo a la hora de determinar quién se beneficia de manejo quirúrgico. Y en cuanto a uso clínico práctico, lo han considerado incluso más sencillo, pero ahorita actualmente lo que más se está usando es la OSPINE. Entonces, también para decir quién se va a beneficiar de manejo conservador, tenemos que tener precisamente otras consideraciones, la edad del paciente, si tiene calidad ósea, si tiene fracturas por insuficiencia, pues eso ya es otro tema y otra clasificación, las de fracturas por insuficiencia como por osteoporosis, y también el grado de actividad del paciente. Entonces, siempre vamos a, o bueno, se define una fractura estable, pues cuando no, se espera que haya un empeoramiento de su condición neurológica y tampoco que va a haber cifosis o alguna alteración en la morfología vertebral durante la terapia. Y ya una fractura altamente inestable, pues son pacientes que durante su movilización puede presentar esa alteración de la morfología o un deterioro neurológico. Entonces ya vamos a ver cuáles pacientes pueden considerarse esto. Entonces, a partir de eso y definir, bueno, qué pacientes pueden beneficiarse de cirugía en donde hay dudas, entonces tenemos que tener presente algunos modificadores, y uno de ellos es la desviación del perfil fisiológico de la columna. ¿A qué nos referimos esto? En los ángulos. ¿Cómo está el ángulo de cifosis? ¿Cómo está el ángulo de lordosis? Para esto tenemos dos evaluaciones que podemos hacer tanto en un plano sagital como en un plano coronal. Aquí lo que podemos medir son dos ángulos. Como podemos medir monosegmentario o el bisegmentario. O el ángulo de escoliosis monosegmentario o bisegmentario, como lo vemos aquí en la imagen. ¿De qué depende esto? Pues del grado de prominución de la vértebra. Por ejemplo, en esta, donde hay una fractura tipo estallido, entonces evaluar aquí esta relación entre el platillo inferior de la vértebra comprometida con el platillo superior de una vértebra sana, pues es difícil, entonces se hace un ángulo bisegmentario. Esto se hace en un plano sagital y medimos esos ángulos precisamente porque son los modificadores en donde nos puede mencionar si un paciente puede ser más apto para cirugía o no. Y aquí vemos en un plano coronal el ángulo de escoliosis, entonces lo estamos viendo monosegmentario, del platillo inferior de la vértebra comprometida. Después de medir los ángulos, tenemos que grado de destrucción de los cuerpos vertebrales, entonces tenemos que dividir la vértebra en tres segmentos, en un segmento craneal, en un segmento medio, en un segmento medio y en un segmento caudal. Entonces, si miramos el grado de desplazamiento de los fragmentos, si es menor, entonces no desplazados menor de 2 milímetros o más desplazados, si más de 2 milímetros, pues por las predicciones que hemos mencionado. A una salvedad, entonces nuevamente menciono, si ambos platillos están fracturados, entonces toca mirar el ángulo bisegmentario, pero si solo un platillo está fracturado como acá, que solo está en superior, se puede mirar el ángulo monosegmentario. Esa es la utilidad de uno frente al otro. Tenemos que hablar también el grado de estenosis del canal espinal, como ya lo hemos mencionado, esa relación de 0.4 a partir de esa ecuación, y también evaluar el grado o el alcance de la lesión discal, pues porque puede haber una hernia discal traumática acá, pues que nos puede llegar a comprometer las estructuras neurales. Entonces, estos puntos también son importantes para mencionar qué pacientes se pueden beneficiar de cirugía. Entonces, esto es basado en este artículo, pues de 2018, pero es bastante útil en el sentido en que nos menciona
qué podemos hacer con cada tipo de fractura. Entonces, lo que nos menciona es que una fractura A1 generalmente es de manejo conservador, pero que tiene algunas precisiones, como si el ángulo de cifosis es mayor a 15 o 20 grados, se podría llegar a requerir un manejo quirúrgico. Si no lo tiene, pues un manejo conservador, que ya vamos a ver cuál es. La fractura por split, entonces nos menciona que si hay una amplia separación de los fragmentos, es decir, el gap entre los fragmentos es amplio, puede llegar a requerir cirugía. Vamos a ver otra guía que nos hace una precisión con respecto a este tipo de fracturas porque tiene alto riesgo de inestabilidad. Las fracturas por estallido incompleto, entonces nos evalúa también el grado de escoliosis. Entonces aquí nuevamente el punto de corte de 15 a 20 grados, o si, perdón, el grado de cifosis 15 a 20 grados o el grado de escoliosis menor a 10, pues si no cumple con esas características es un tratamiento conservador. Y la fractura 4, pues aplica unos criterios muy similares a la A3. Ya vamos a ver con respecto a qué han pensado otros autores, porque esto sí es un manejo ampliamente discutido. Entonces, evaluar siempre la integridad de las estructuras óseas, el complejo ligamentario posterior, la deformidad cifótica y la estabilidad neurológica. Estos parámetros son muy útiles porque nos van a ayudar a orientar qué pacientes pueden ser quirúrgicos. Entonces, aquí lo que yo les mencionaba, recordemos, si una fractura con un trazo horizontal es altamente sugerente que una lesión del complejo ligamentario posterior, pero hay autores que se han preguntado, bueno, ¿y estas fracturas verticales de la lámina son benignas? Entonces, hay artículos que mencionan que no, porque lo que se han encontrado es que puede asociarse a laceraciones durales y éfisi neurológico. Y esto puede llegar a tener una sensibilidad hasta el 88% y una especificidad del 55%. Entonces, lo que nos invitan es que que digamos sea una fractura vertical, también la analicemos y la consideremos en la toma de decisiones, por ejemplo, en fracturas por estallido, para definir si sí o no se beneficia de cirugía. Porque entendiendo esto, que puede haber una laceración dural, si se puede asociar luego con un déficit neurológico, pues podría llegar a ser un candidato quirúrgico. Entonces, la lámina podría también ser un factor modificador. Entonces, en los pacientes que claramente vimos que no tienen ningún predictor, no tienen ninguno de los scores, es menor a 3 en el TIVITS o igual en el OASIS. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una de las condiciones o de las que más se ha discutido es si el corset tiene alguna utilidad. Entonces, lo que sí mencionan muchos artículos, pues uno lo busca en la literatura, lo que la evidencia es muy heterogénea, pero lo que sí se ha definido es que en muchas instancias pues no llegar a tener una utilidad clara, es decir, no hay una diferencia estadística a veces entre su uso y entre no usarlo. Por ejemplo, en esta revisión sistemática del 2024, aquí evaluaron varias condiciones, que es evaluar el ángulo de cifosis, la altura tanto anterior y posterior del cuerpo vertebral y el ángulo de Koff. Y lo que encontraron es que, por ejemplo, si uno esperaría una estabilidad externa de la columna, es que no empeoraría el grado de cifosis, pero resulta que no influye en el grado de cifosis, tampoco influyó en la calidad de vida, ni tampoco en la pérdida de altura, tanto anterior ni posterior, ni el dolor en las fracturas estables. Es decir, no marcó, por así decirlo, una diferencia entre usarlo o no usarlo. Lo que sí encontraron es que, por ejemplo, el uso de órtesis o yeso en fracturas por estallido con compromiso más de una columna, como vemos la teoría de las columnas de Francis Puenes, podría llegar a tener alguna utilidad, pero igual los autores no sugieren esto de forma fuerte. Es decir, hasta el momento no hay una guía donde nos sugiera que el uso de corset pues, puede llegar a tener alguna utilidad, y esto sí ya es preferencia digamos, del neurocirujano, de la escuela donde nos haya formado. Tenemos un amplio panel de manejo analgésico en donde tenemos varias, por así decirlo, varios pasos. Tenemos los analgésicos no esteroideos, opioides débiles y opioides fuertes. En primera instancia, los dolores agudos, en el momento agudo del dolor, pues uno usa antiinflamatorios porque precisamente es un dolor inflamatorio. Y ya después, cuando el dolor va progresando, sus opioides. Pero ¿qué es lo que encontramos con respecto a esto? Han hecho estudios. Y lo que sí es cierto es que si uno, por ejemplo, formula mucho lo que suele hacer acetaminofén con algún tipo de opioide débil, esto puede tener alguna utilidad en el dolor, en las primeras instancias, en el dolor agudo, pero si se usa de forma crónica, básicamente usted está predisponiendo a que ese paciente pues tenga un riesgo de desarrollar algún grado de dolor crónico, que esto fue lo que han encontrado.
Entonces, pacientes con hidrocoína y con acetaminofén, pues mostraron una peor recuperación funcional, por ejemplo, en un año post cirugía, un año después de que usted los operó. Entonces, hay que tener esa salvedad con respecto al uso de los opioides, porque puede llegar a generarle algún grado de dolor crónico. Entonces, aquí vemos. Entonces, hay distintas modalidades, pues realmente esto es literatura internacional, pero yo no me atrevería a formular durante 12 semanas una INES, teniendo pues con la consideración de que tiene riesgos tanto renales, cardíacos, hepáticos, etcétera. Pero hay diferentes modalidades, siempre teniendo esa salvedad, y es que no solo formularlos no influye solo en el dolor, sino que también en los grados de no unión, no consolidación, por ejemplo, de los constructos que usted haga. Entonces han hecho estudios evaluando eso, por ejemplo, en naproxeno. De 12 pacientes que evaluaron, el 50% tuvo algún grado de no unión, y pues obviamente pueden haber otras condiciones o otros factores que pueden estar asociados a este resultado, pero lo relacionaron al naproxeno. Entonces aquí están demostrando con diferentes tipos de medicamentos, tanto no selectivos de la COX como selectivos de la COX-2, cuál es el grado de no unión. Aquí encontramos que el naproxeno es uno de los que le favorecen la no unión del constructo. Luego tenemos la rehabilitación, que es uno de los pilares más importantes, pues porque no solo ayuda a aliviar el dolor, sino también restaura la movilidad y nos va a prevenir fracturas futuras. Entonces nos puede ayudar en esa condición, y es que hasta el 87% de los pacientes logran mejorías funcionales clínicamente significativas con la fisioterapia. Entonces hay diferentes alternativas. Entonces hay terapia manual, con manipulación específica, por ejemplo, los músculos extensores, la aplicación de calor o frío, o la estimulación eléctrica como el TENS. Entonces aquí lo vemos, aquí unos ejercicios, porque uno se hace siempre la pregunta, bueno, haga terapia física, pero uno, ¿qué terapia física le doy? Pues aquí, por ejemplo, han hecho estudios de decir, bueno, ¿qué terapia física puede ser favorable para este paciente? Entonces menciona una serie de 10 repeticiones de extensión de espalda realizadas en posición prona, 5 veces por semana durante 4 meses. Aquellos pacientes que se sometieron a ese esquema mejoraron significativamente la fuerza de los músculos extensores de la espalda y eso se tradujo en mejores resultados funcionales. Entonces aquí vemos algunos ejercicios que pueden ser recomendados para este tipo de pacientes en lo que se ha evaluado. Entonces aquí vemos varios tipos de ejercicio, flexibilidad, hay ejercicios para flexibilidad, para fortalecimiento, el equilibrio y la postura, que hacen diferentes enfoques, que se enfocan, por ejemplo, en el cuello, la zona media de la espalda, etcétera. Entonces, es importante que hagamos ese enfoque de fisioterapia, que también evaluemos imagenológicamente. Lo que sugiere, por ejemplo, esta guía es que los evaluemos al mes, a los 3 meses, al mes, a la semana, a las 3 semanas, a las 6 semanas, a las 12 semanas, pues para dar el grado de consolidación y esto cómo se va compaginando con la fisioterapia. Y ahora sí, la gran duda, el manejo quirúrgico. Esta guía me parece bastante, bueno, este libro me parece interesante porque nos da una orientación terapéutica de acuerdo a la morfología. Es este libro acá que les contamos en la bibliografía. Y por ejemplo, ya hemos mencionado que las fracturas tipo split, ellos, digamos que lo hacían sonar como que la gran mayoría se podían manejar de forma conservadora, pero está esta contraparte. Por ejemplo, estos autores consideran que las A2, la gran mayoría requieren cirugía. Y precisamente esto se basa en algunos estudios en donde mencionan que este tipo de fracturas tiene alto riesgo de no unión y que haya una cifosis progresiva. Entonces, tanto la recomendación que lo que sugieren es que la gran mayoría se sometan a cirugía, y que lo que mencionan es una corpectomía y una fusión de 2 niveles. Entonces, bastante interesante. En otros hace la salvedad dependiendo del ángulo de cifosis y escoliosis. Aquí consideran que la gran mayoría de las A2, teniendo estas consideraciones, pueden ser quirúrgicas. En las A3, pues sí, otra vez nos mencionan el ángulo de cifosis. Aquí ya nos mencionan ese grado de estenosis del canal espinal. Y el ASA4, estos autores consideran que la mayoría son quirúrgicas y como si vemos encuestas de neurocirujanos, la gran mayoría opta por operar este tipo de fracturas, especialmente si hay algún grado de riesgo de cifosis o de lesión neurológica. Aquí también nos da como una orientación con respecto a las B1, B2 y B3. Entonces nos dice las B1, usted puede hacer un segmento corto, que un segmento corto es básicamente instrumental la vértebra superior y la vértebra inferior.
Ya vamos a ver qué se menciona sobre instrumentar la vértebra fracturada. En las B2, usted puede considerar una fusión posterior, es decir, una instrumentación posterior, o hacer un abordaje 360, que es decir, ir por delante. Si hay mucho compromiso del canal, es decir, hay mucha estenosis del canal, ir por exterior para fijar, es decir, eso se llama el 360. O en el B3, aquí lo que nos mencionan es que usted puede hacer segmento largo a través de una vía posterior, una corpectomía anterior con una función de 2 niveles o un 360. Esto sí ya depende de muchas consideraciones, la morfología, todos esos modificadores que vimos, porque si hay mucho compromiso del canal espinal, ya vamos a ver si se sugiere más la vía anterior o posterior. Y ya la C, pues sí definitivamente ellos los que sugieren es un abordaje 360. Entonces aquí vemos indicaciones para el manejo conservador, indicaciones para la cirugía. Evidentemente, si hay un déficit neurológico, pues cirugía. Las fracturas tipo C y B se sugiere cirugía. Si hay una deformidad cifrótica de más de 15 a 20 grados comparado a la normal posición, siempre recordemos que esto es comparado a los parámetros normales. Si hay un grado de escoliosis, una deformidad de escoliosis mayor a 10 grados, que si hay un dolor resistente al manejo que ya hemos visto, o que si hay algún grado de herniación discal traumática, pues estos pacientes usted debería considerar llevarlos a cirugía. Aquí hay otro estudio, esto es en cuanto al TILITS. Ellos sugieren que en esos TILITS de 4, es decir, en la línea gris, aquellos que tengan un compromiso del canal espinal, como lo vemos acá, que hacen esta relación, nuevamente, suman la vértebra normal, C1, una vértebra normal que puede ser la superior y la inferior, y posteriormente le restan 2 veces la distancia de este canal, lo dividen entre, pues la relación entre esta vértebra normal, estas 2 vértebras normales lo multiplican por 100. Si este porcentaje me da más de un 35%, pues sugieran que si es un TILITS 4 o pérdida, o si el ángulo de cifosis, como lo vemos acá, es mayor a aproximadamente 14 grados, pues también se sugiere la cirugía. Aquí no voy a detallar, pero ya definimos cómo se calcula o la altura del cuerpo vertebral. Entonces aquí también una de las dudas que uno se hace, bueno, yo tengo una fractura por estallido con un paciente sin déficit neurológico. Claro, si usted tiene un paciente con déficit neurológico, pues la decisión es más sencilla. Pero ¿qué pasa en aquellos que no tienen déficit neurológico? Queda la duda, bueno, ¿qué hago con ellos? Entonces han hecho estudios, uno de estos hecho por la Spine, 2024. Entonces, ¿qué fue lo que evaluaron? Pues los resultados a largo plazo, a 6 meses, en fracturas toracolumbares por estallido sin déficit. Evaluaron el dolor, los ángulos y la diferencia entre el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico. ¿Y qué fue lo que encontraron así brevemente? Que la cirugía podría ser más útil en aquellos pacientes jóvenes con respecto a los pacientes ancianos. Esto porque tienen pues mayor probabilidad de que hayan deformidades, que haya cambios en su morfología, que se vayan más en cifosis, pues evidentemente, en este caso ellos mencionan que la edad puede ser un factor que usted debería considerar. Pero lo que sí es cierto es que ellos no encontraron diferencias significativas entre aquellos que trataron con cirugía y aquellos que no trataron con cirugía en un plazo de 6 meses. Pues, que está respaldado por una poca, ellos sí mencionan que hay una poca potencia estadística, pero en este análisis no encontraron diferencia. Y que en el sentido en que si usted piensa que ese paciente puede beneficiar de cirugía, serían aquellos jóvenes. Aquí otro, uno más reciente, de julio del 2025, nuevamente este análisis, pacientes neurológicamente intactos. Entonces aquí lo que nos mencionan es que, por ejemplo, en encuestas o los análisis internacionales, lo que encuentran es que los pacientes con fracturas A4, la gran mayoría los llevan a cirugías. Eso sí es un consenso de neurocirujanos, la gran mayoría los llevan a cirugía. No precisamente quiere decir que se va a hacer siempre, pero digamos en cuanto a estadísticas es lo que sugiere. Y que las fracturas tipo A3 sí generalmente las pueden manejar de forma conservadora. Pero igual, hubo diferencias entre ambos grupos en cuanto a la discapacidad, en este caso, a un año de seguimiento, de se lo ampliaron. Y la discapacidad al momento de la alta hospitalaria, sin encontrar una diferencia, no fue estadísticamente significativa, pero hay mayor grado de discapacidad en el grupo tratados en cirugía, como para tener presente. E incluso hay diferencias regionales. Los que más tienden a operar estos pacientes es en India y Medio Oriente, y por ejemplo los manejan de forma más conservadora de América como Australia en este análisis.
Entonces hay factores de riesgo para que un paciente pueda desarrollar cifosis, es decir, haya una alteración de esa morfología vertebral, y es pacientes ancianos, pacientes osteoporóticos, que haya una lesión discal por encima de la vértebra fracturada, que haya un compromiso de las tres columnas, que haya una fractura a nivel de la unión toracolumbar, fracturas tipo A3, en este caso, en este artículo considerada A3, que haya lesión del complejo ligamentario posterior, que cuando usted lo opere, haga una fijación de segmento corto, ellos consideran que puede tener algún riesgo de algún grado de cifosis, que únicamente lo haga por una vía posterior, o que haya tenido una laminectomía previa a la cirugía. Esos son algunos de los predictores. Y también hay algunos predictores que nos pueden decir que ese paciente puede tener peores desenlaces quirúrgicos, evidentemente la obesidad, el riesgo de infección y otras complicaciones, edad avanzada, que tenga comorbilidades, tabaquismo, uso prolongado de esteroides, un politraumatismo, que haya una pérdida de altura, pues como ya hemos mencionado, mayor al 50%, se considera el segmento psicótico, que haya una lesión del complejo ligamentario posterior, que haya una fractura por estallido con esa relación del canal menor a 0.4, que haya un ángulo de Koch mayor a 10 grados después de la cirugía. Todo esto nos puede hablar que ese paciente le puede ir mal. Entonces nos hacemos la pregunta, entonces ¿yo qué hago? Le hago un segmento corto que es instrumentar la vértebra de abajo y la vértebra de arriba con respecto a la vértebra fracturada, o 2 niveles arriba o 2 niveles abajo, que en este caso sería el segmento largo. Entonces aquí pues lo que sí se menciona es que la fijación de segmento corto puede ser adecuada, y que la evidencia lo que sugiere es que usemos un tornillo intermedio, es decir, un tornillo para reforzar la fusión en la vértebra fracturada, es decir, fijar la vértebra fracturada. Esto ayuda a mejorar la rigidez del constructo y protege la columna anterior de la sobrecarga. Por ejemplo, y acá sí mencionan que pues ya la columna torácica superior y media, pues sí puede ser de utilidad un instrumento solar. Pero esto es bastante controvertido, entonces aquí no lo muestra. Entonces hacen una instrumentación de segmento corto y le colocan un tornillo intermedio, pues un tornillo en la vértebra fracturada, pues para mejorar la rigidez del constructo. Y otra de las preguntas que uno se hace es, bueno, yo uso tornillos monoaxiales o poliaxiales. Aquí la diferencia es si la cabeza del tornillo tiene algún grado de movilidad, se adapta. En este caso, si lo hace es poliaxial, y si es rígido, pues es un tornillo monoaxial. Pues resulta y pasa que si hay alguna diferencia. Porque, por ejemplo, los tornillos monoaxiales, cuando usted quiere hacer distracción o maniobras de ligamento taxis, que ya lo vamos a ver, pues esto puede ayudar a restaurar, digamos, la altura del cuerpo vertebral perdida, en su contraparte de los tornillos poliaxiales. Entonces, en el momento en que nosotros queramos hacer distracción o algunas de esas maniobras para restaurar la altura del cuerpo vertebral, lo que se sugieren son los tornillos monoaxiales, por lo menos en el constructo que está más adyacente a la fractura. Y hay otros que tenemos, uno de los instrumentos que podemos usar, que son los conectores transversales, que por ejemplo en fijaciones de segmento corto lo que se mencionan es que puede aumentar la resistencia del constructo, puede mejorar la rigidez, puede disminuir el movimiento de la rotación axial, pero lo que sí es cierto es que no hay evidencia que respalde su uso, y esto sí ya es preferencia del cirujano, teniendo presentes estas consideraciones que he mencionado. Entonces podemos utilizarlo, pero tampoco hay evidencia que nos lo sugiera fuertemente. Y si yo le hago por delante y por detrás, pues ya hemos visto diferentes corrientes de cómo tratan cada tipo de fractura de acuerdo a su morfología. Y aquí nuevamente entra nuestro Load Shading Score, que inicialmente fue escrito para esto, para determinar, bueno, yo lo hago por anterior o por posterior. Entonces aquí el grado de conminución, el grado de la posición de los fragmentos, el grado de cifosis. Y aquí lo que nos mencionan es que si, por ejemplo, le daba más de 7, pero no haya traslación, entonces le hiciera usted una instrumentación anterior. Pero que si también le daba más de 7, pero había una dislocación, pues aquí ya tendría que hacer, por ejemplo, una fijación posterior seguida de una cirugía por vía anterior, o una estabilización de segmento largo. Esa es una de las utilidades, digamos, que ya no está tan validada, pero pues es algo que podemos tener presente. Otros estudios, como este metaanálisis, nos han tratado de mostrar algunas de las ventajas entre hacerlo anterior y posterior, y es que esto depende. Obviamente, el abordaje anterior tiene mayor tiempo quirúrgico, tiene mayor pérdida de sangre,
pero sí menor exposición a la radiación. Pero ¿qué es lo importante? En cuanto a su ventaja, es que tiene mayor probabilidad de descompresión del canal espinal. Entonces, en los pacientes en donde el canal medular está comprometido, por eso es importante sacar la relación, en donde determinamos si es menor de 0,4 mayor a 0,4. Estos pacientes se pueden beneficiar de una abordaje anterior, teniendo la salvedad pues, del tiempo quirúrgico, la pérdida de sangre, y la abordaje posterior, pues, evidentemente, pues, hay técnicas mínimamente invasivas, entonces tenemos menos riesgos de complicaciones en cuanto a sangrado en tiempo operatorio con respecto al otro, pero hay un menor grado de descompresión del canal medular, evidentemente por la vía posterior. Hay otras técnicas que tenemos, como la ligamentotaxis. Podemos utilizar ligamentotaxis pues, para restaurar la altura del cuerpo vertebral. ¿Y qué es la ligamentotaxis? Es básicamente a través del complejo ligamentario posterior, tratar de realinear esos fragmentos. Es decir, trata de restaurar la altura del cuerpo vertebral. Desafortunadamente, esta no es una técnica que podamos utilizar en todos los pacientes, que es lo que nos menciona la literatura. Entonces, esta es más eficaz cuando usted la realiza dentro de las primeras 3 semanas del trauma. Tiene que hablar con ruptura del complejo ligamentario posterior, porque si la hay, pues ya no se puede utilizar esta técnica, porque a partir de esos complejos ligamentarioos usted hace una reducción indirecta de esa fractura. Está contraindicado en pacientes con fragmentos óseos libres. Entonces, también otra consideración que debemos tener presente cuando vamos a hacer esas maniobras de distracción para hacer la ligamentotaxis, es que la barra debe contarse un poco más larga que la longitud de la medida de los tornillos. Es decir, usted mide la barra, pero como va a hacer distracción, pues entonces debe tener presente eso. Y lo que se menciona es que el promedio de la altura vertebral se llega a restaurar a través de esta técnica entre un 20 y a un 30%. Y en cuanto a la estenosis del canal espinal, puede pasar de un 43% antes de la cirugía a un 23% después de la cirugía. Entonces, nos puede ayudar a restaurar la altura del cuerpo vertebral y nos puede disminuir el grado de estenosis del canal espinal, teniendo la salvedad del complejo ligamentario posterior esté íntegro. Y aquí nos menciona, pues, hacen análisis, nos comparan la ligamentotaxis versus hacer una descompresión del canal espinal en fracturas por estallido. Entonces aquí está la laminectomía y la ligamentotaxis. Entonces hicieron una comparación y aquí qué fue lo que encontraron. Entonces en cuanto al déficit neurológico medio por el flanque, pues a una mejoría significativa, vean que sin diferencia entre ambos grupos. El grado de cifosis focal, ambas técnicas lo corrigieron y mantuvieron la alineación a los 6 meses sin diferencias significativas. La altura anterior del cuerpo vertebral también fue similar entre ambas técnicas. La altura del cuerpo vertebral sí hubo una diferencia significativa, es decir, la restauración de la altura posterior del cuerpo vertebral estuvo a favor de la ligamentotaxis. En cuanto a seguridad, lo que se menciona, la ligamentotaxis es un procedimiento seguro, menos invasivo, puede ser menos traumático. Y vean que no es despreciable, es decir, los resultados básicamente lo que nos están mencionando es que la ligamentotaxis no es inferior a hacer una descompresión a través de una laminectomía, teniendo la salvedad de lo que ya hemos mencionado. Si colocamos tornillos percutáneos o abiertos, es otra de las consideraciones que uno debería tener, porque los puede colocar percutáneos, que es algo mínimamente invasivo, o hacerlo abierto, en donde obviamente hay que tener mayor exposición de las estructuras anatómicas. Entonces, evidentemente, el tiempo quirúrgico, lo percutáneo es menor, el sangrado es menor, el drenaje posoperatorio también es menor, la estancia posoperatoria es más corta. El grado de corrección de cifosis, vean que lo que menciona este artículo es que puede ser mayor en la fijación percutánea, hay mayor altura, mayor recuperación de la altura del cuerpo vertebral, también mejoría de los ángulos, hay mejor estabilidad biomecánica, hay menor dolor postoperatorio. Entonces, por ejemplo, en este estudio es que si usted tiene la oportunidad de hacerlo percutáneo, pues lo haga percutáneo, pues porque tiene muchas ventajas. Y en cuanto ya para finalizar, hay también unas consideraciones, las voy a mencionar muy brevemente, en cuanto a las fracturas tipo B y C. Y es que hay unos predictores también para complicaciones postoperatorias. Entonces, si usted tiene un paciente con una fractura tipo C,
tipo B y C. Si usted le retrasa la cirugía, vean que aquí hay una diferencia. Si usted lo opera antes de las 72 horas, hay un riesgo de complicaciones, en este artículo por lo menos del 21%. Pero si se la retrasa más de 3 días, puede llegar hasta el 45%. Esto sigue diferentes condiciones. Aquí lo que mencionan en este artículo es que si lo retrasan, pues porque el paciente está inestable, están en espera de quirófano, etcétera. Pero lo que sí encontraron es que ese retraso sí puede impactar en los desenlaces. Encontraron también que pacientes en hospitales públicos pues tienen mayor riesgo de algún tipo de complicaciones en este tipo de fractura. Evidentemente la edad, pues entre mayor edad, pues mayor riesgo de complicaciones. Un estado neurológico evaluado por el ASIA, entre mayor grado, pues más riesgo de complicaciones. Entonces aquí nos mencionan que un ASIA aumenta el riesgo de complicaciones hasta 3 veces. También es importante el control de las comorbilidades porque esto no lo afecta y también el tipo de cirugía. Si hacemos una cirugía abierta, pues evidentemente va a tener más complicaciones que si hacemos una cirugía mixta. En cuanto a la retirada del material, porque esa es una de las dudas que a uno le pueden surgir, es, listo, yo ya hice mi instrumentación, estabilicé esa columna. En algún punto, si el paciente considera, bueno, hay pacientes que le dicen a uno que ellos quieren retirarse el material, esto puede ser óptimo, o bueno, puede realizarse en pacientes jóvenes que se hayan realizado fijaciones largas que incluya varios segmentos, que al menos 12 meses, que haya sido al menos 12 meses, es decir, dentro del primer año no se recomienda, que ya haya una consolidación radiológica y lo que sí mencionan es que la espondilitis anquilosante y en pacientes mayores no se recomienda la retirada de este instrumental por el riesgo de deformidades espinales. Entonces aquí brevemente un caso que hemos esperado en nuestros hospitales de base. Se lo operaron en el hospital de Kennedy, un paciente masculino de 33 años. Entonces este paciente llegó con un trauma raquimedular hacia C. Entonces aún tenía pues, una fuerza, tenía algún grado de fuerza conservado, pero menor de 3. Entonces lo que le hicieron, apenas llegó, lo que mencionan, veamos aquí las imágenes. Este es un corte sagital y este es un corte axial. Entonces aquí lo que vemos es una fractura tipo C. Entonces recordemos la morfología, que hay una traslación. Miren, a ver si yo la pudiera agrandar. Acá se ve en el corte axial cómo está invadiendo ese canal espinal, pero sí vemos que hay un desplazamiento de ese cuerpo vertebral. Entonces, en una primera instancia, teniendo la ventana de oportunidad y lo que ya hemos mencionado de los traumas raquimedulares, en aras de solucionar ese problema, le hicieron la laminectomía al mismo día. Y ya en un segundo tiempo lo que le hicieron fue una corpectomía y una artrodesis a través de técnicas mínimamente invasivas, es decir, tornillos percutáneos. Entonces aquí vemos en un plano coronal, entonces aquí le hicieron la corpectomía, la fractura es de T11, entonces recordemos que la vía anterior nos permite una mayor descompresión del canal medular, entonces aquí quedaron el cilindro, la placa lateral. En esta sagital podemos ver los tornillos percutáneos donde hicieron una instrumentación larga. Entiendo que el paciente pues, tuvo algún grado de mejoría, no tuvo mayor déficit con respecto a la cirugía. Y en este caso, este es un paciente que operaron en el Hospital Tunal, paciente masculino de 25 años, un déficit neurológico, una CAE, donde vemos esta fractura L4, como vemos acá, y este paciente se sometió a una ligamentotaxis, es decir, a través de los ligamentos tratar de restaurar la altura de ese cuerpo vertebral y vea, esto es preoperatorio, esto es posoperatorio, evidentemente si hubo un cambio, restaurándose pues de forma importante la morfología y la altura de ese cuerpo vertebral. Listo, eso era lo que les quería contar el día de hoy. No sé si alguien tenga una duda. Bueno, hay varias, hay miles de dudas. Muy bien, Luis Alejandro, felicitaciones por esta charla. Esto, como todos los temas, merecieran la pena que fuera como unas 10 charlas, porque Sí, cada es un tema. que usted tomó, eso tiene una controversia impresionante. Sí. Tenemos que comentar esos temas porque este es el pan nuestro de cada día en nuestros hospitales públicos, así usted diga que en los hospitales públicos les va peor que si en los hospitales privados.
pero estamos en los hospitales públicos. Sí, Pero, eso se va. y es la oportunidad para que usted haga todos estos estudios, ¿no? y, y haga su práctica de mejor manera. Bueno, otra cosa que me llamó la atención en su charla es que más de 50 años ya los llaman ancianos. Dios mío, entonces ¿dónde estoy yo? Ah, bueno, no, perdón, más de 50 años, mejor dicho. Lo cual, bueno, no, pero buenísimo, buenísima la charla. Para los estudiantes de pregrado, pues estos son temas que, que a veces esto es un lenguaje demasiado tal vez avanzado para la comprensión de los estudiantes de medicina básico, pero es que eso es como lo que cuando yo digo, cuando usted habla en inglés, usted tiene que acostumbrarse a hablar en inglés y hablar para que pueda entender, porque si no se mete en el lenguaje, no comprende después nada. Eh, Me pareció buenísima varias cosas sobre muchísimas clasificaciones, ¿no? Mm, Muchísimas. Eso ha avanzado impresionante, la clasificación de Dennis, de Holdwell, la de Clicks y ahora la de AO. Esa es la que hay que aprender. Esa es la que hay que aprender ahora, la de la AO, porque me parece pues es la mejor y la que tenemos ahora. Eh, y controversia sobre el manejo, ¿no? Las fracturas, a mí las fracturas de estallido me parecen muy inestables. No sé por qué hay gente, o sea, como usted mismo lo mencionó, hay gente que las fracturas de estallido les dan manejo médico. Para mí son quirúrgicas, la inmensa mayoría, es que me parecen muy inestables. Se fractura y se fractura la parte, se invade el canal, es que cuando se invade el canal realmente me parece que es una pérdida de mucha estabilidad vertebral. Entonces, bueno, hay que mirar cada caso en particular, obviamente. Y no, pues muchísimos datos. Desafortunadamente, a veces no podemos incorporar a nuestro conocimiento tanta información. Pero bueno, eso es lo que llamamos un brochazo para todos los estudiantes y la idea es que se fomente la inquietud, la investigación y por ende mejoremos la comprensión de esta problemática tan grave y tan frecuente en estos medios. No sé si hay preguntas o comentarios, gracias. Seguimos. Sí, yo quiero, no, la charla estuvo muy buena, Luis, gracias. Quiero preguntarle, ¿usted qué clasificación le parece que es mejor? Sí, hay un metaanálisis que compara todas las clasificaciones que mostró. ¿Cuál usted nos recomendaría para uso diario a nosotros, según lo que revisó? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que le tengo es, ¿usted qué opina de la clasificación de LSC? ¿Le parece útil? ¿Qué malo o qué bueno le ve que tiene la clasificación? Eh, y lo último es, ¿usted preferiría, eh, pues creo que ya lo expuso, pero irse por una vía anterior o una vía posterior en un paciente que tenga con déficit neurológico? Me imagino que creo que sí, lo presentaste en en una tabla en la que dependiendo de dónde está la compresión, se va por una técnica o la otra. Y esto lo pregunto más porque quisiera saber, en ese caso que mostraste que hicieron en Kennedy, hicieron la laminectomía, lo fijaron y luego hicieron la corpectomía, o hicieron la mectomía y luego hicieron la corpectomía y luego lo fijaron. Ese caso lo operamos nosotros, David. Ese caso lo que se hizo fue una laminectomía descompresiva en un primer tiempo por la premura de la urgencia del paciente. El paciente llegó con 2 horas de déficit. Ok, Entonces lo que se hizo es que se pasó en la noche a la laminectomía descompresiva. Después se hizo la fijación posterior, se hizo la corpectomía y después se hizo la fijación posterior con percutáneos. ok, ya. Bueno, listo. Entonces, para responder, a mí me parece que si hablamos en términos, por así decirlo, hablar en un mismo idioma, lo que actualmente se está usando, lo de la Spine.
Es cierto que la de Tillich pues es mucho más sencilla, más fácil, se puede aplicar de forma más sencilla. E incluso han hecho, como ya lo mencioné, escalas para tratar de validar, por ejemplo, en qué caso, cuándo operaríamos esos Tillich T4, que es cuando existe la duda. Pero si hablamos en términos de, por así decirlo, de tener un lenguaje universal, yo preferiría la de AO Spine, es la que está más validada y la que más estudios tiene, me parece, a mi parecer. Decanta un poco más, por así decirlo, las fracturas y no, con respecto a la del Tillich. Entonces, en términos de sencillez, como la misma tabla lo menciona, el Tillich pues tiene su utilidad. Ya incluso nos mencionan cuándo debemos operar un Tillich de 4. Entonces, en cuanto a orientar la terapéutica, pues digamos que eso nos puede favorecer, pero a día de hoy, pues sí, como dicen hoy por hoy, lo que más se está usando es la spine. Pues a mi parecer me parecía incoherente porque lo más seguro es que nuestros posoperatorios lo vayan a ver otros neurocirujanos, otros especialistas, y realmente este es como el idioma que se está usando a nivel internacional, el de la spine. Bueno, hay un metaanálisis que compara todos los scores. Hay un estudio que compara que hacen curvas de Kaplan-Meier y le hacen un log-rank test a las dos. Y se dan cuenta que la fiabilidad del AO es un poco mejor en términos de curvas ROC, perdón, no era en términos de supervivencia. Sino en interobservador. Es mejor, sí, o sea, el metaanálisis concluye que es mejor la T elevado a basis, pero en los niños el Tilix tiene mejor rendimiento. Entonces, si es un niño, sí es mejor utilizar el Tilix. Si es adulto, lo que hasta la fecha se ha demostrado es que la T elevado a basis es la mejor opción. Y la segunda pregunta, ¿usted qué opina del LSC? ¿Qué le ve de malo a esa clasificación? Y ya le cuento por qué le pregunto eso. ¿Cuál? ¿El Log Shading Score? Ajá. Bueno, es una clasificación interesante porque, como yo lo mencioné, en primera instancia su utilidad fue para determinar si hacíamos una vía anterior o posterior, que sea a partir de 7, dependiendo sea traslación o no, pues ellos definían si anterior. Pero aquí lo interesante es que ahora lo aplican incluso, pues precisamente para definir en esa línea gris a quién deberíamos operar. Obviamente es una clasificación imprecisa, es decir, no, pero yo lo creo más como un complemento, es decir, para guiarme como definitivamente en primera instancia qué manejo yo hacer, no lo haría, pero sí lo haría como un complemento en esos casos en donde existe duda. Pues precisamente por eso no se usa ampliamente para definir en primera instancia un manejo, sino que la invitación que hacen, por ejemplo, en ese neurosurgery es que sea como un complemento al Tillich, un complemento. No sé si tú tengas alguna otra. Ya, pues si quieres pon la imagen que mostraste de Tunar. Ese paciente le dio un LSC mayor a 7. Sí. Entonces la pregunta es, oiga, si le dio mayor a 7, ¿usted por qué no se fue por vía anterior? ¿Sí? Entonces la respuesta, y este es el problema que tiene esta clasificación, es que es una clasificación que salió antes de que se desarrollaran nuevas técnicas de artrodesis. Entonces, creo que fue antes del 2000, si no estoy mal, y antes del 2000 no teníamos la tecnología que tenemos ahora, ¿sí? Entonces los tornillos no tenían la misma dinámica, la misma, digamos que mecánica, y eso hacía que la escala, o hace que la escala a hoy en día quede, digamos que limitada por el avance tecnológico que ofrecen los nuevos sistemas de artrodesis. Entonces el ejemplo de eso es este paciente, que si uno calcula el LLC, nos da que hay que hacer una vía anterior, pero a pesar de que nos daba una vía anterior, le pudimos resolver al paciente todo a través de una vía posterior, ¿sí? Como bien vos lo dices, yo pienso más que ser un score que le diga a uno, váyase por delante y por atrás, debe ser más utilizado como una ayuda, ¿sí? Porque ¿qué pasa en este caso? Que es lo que yo creo que puede pasar, es que es un paciente joven que, si ustedes se dan cuenta, tras la ligamento-taxia quedó un vacuum en el cuerpo vertebral. Entonces probablemente este paciente hay que seguirlo en el tiempo, y en algún momento es posible que por el grado de disminución de la fractura y la pérdida de la altura empiece a hacer algo de cifosis.
¿sí? Entonces, independientemente del score, pues es el ejemplo de que no siempre uno se debe dejar guiar por el score y en este caso, preferiblemente los pacientes que no tienen déficit neurológico y llegan de manera aguda, he aprendido que les va relativamente bien haciendo una vía posterior y en caso de que el paciente luego haga una cifosis segmentaria, a menos de que tenga una compresión anterior, luego hacerle una vía anterior. Pero si no es el caso, este es el ejemplo de que el paciente le podemos resolver por atrás, pues salvo que tenga, como les digo, una compresión anterior, que sí sería indicación de hacerle directamente una vía anterior. Ven, yo Ahora, te tengo una pregunta. Eh, bueno, si quieres termine ya. sí, entonces, y el otro caso, yo lo preguntaba porque siempre, digamos que lo que yo en algún momento leí es que muchas veces se prefiere hacer una descompresión y fijación del paciente por vía posterior y luego sí irse por la vía anterior. Sí, pero entiendo que pues en este caso la premura de ayudar al paciente a hacer la descompresión lo más rápido que se pudo, pues hizo que se hiciera la anemectomía, luego la vía anterior y digamos que como que se alterara la forma en la que uno normalmente hace las cosas, pero pues es básicamente por, por la condición del paciente y me imagino que la premura para tratar de ayudar en la compresión que tenía. Y ya. Ven, yo tenía una duda, qué pena. Vea que me pareció bastante interesante cuando estaba realizando esta charla y es con respecto a las fracturas A2, porque ahí es muy heterogénea la discusión en el sentido de que hay algunos autores que de entrada consideran que la gran mayoría son quirúrgicas y otros que consideran que si no tiene eso que vamos a mencionar, el ángulo de cifosis y el ángulo de escoliosis, no los operan. ¿Tú qué opinas de ese tipo de fracturas? Yo, el split, digo que siempre hace cifosis. ¿Sí? De hecho, hay un artículo que habla de los patrones de fractura asociados a mayor riesgo de cifosis, que de pronto faltó que lo pusieras, y entre esos está el split. El split da un alto riesgo de no fusión y posteriormente desarrollo de cifosis. Así que yo, pues, con la muy poca experiencia que tengo, los splits para mí son fracturas que sí o sí hay que operar porque inevitablemente van a ser cifosis. Y más si es un paciente joven, ¿sí? Por eso esa fractura no pega, ¿sí? Entonces con el tiempo hace cifosis. Bueno, Edwin, siga por favor. Muy buenas noches. Lo primero, quiero felicitar a Luis, una excelente revisión del tema. Es muy evidente que tiene bastante claros los conceptos. Me consta de la parte quirúrgica que ha desarrollado hasta el momento y pues en la fase de la residencia en que va. Las herramientas principales que tenemos como cirujanos, las posibilidades, y como usted lo ha revisado muy bien, de múltiples abordajes. Digamos que podemos decir que estamos en una fase de transición en la cual los problemas a nivel dorsolumbar principalmente los manejamos por vía posterior, ya que es un abordaje a pesar de los riesgos típicos, y pues una vía que en general tiene una mayor presencia de estructuras neurales en riesgo, digamos que la manejamos mejor, estamos más familiarizados con ella, la vía posterior. Ahora me sorprende, me da algo de gracia también, pues, escuchar voces aún no autorizadas hablando de amplias experiencias y al parecer un mundo bastante virtual de clasificaciones, indicaciones. Aún es la hora, todavía no hay unas guías de manejo en la cual haya un nivel de evidencia mayor al 2, que se pueda definir un abordaje quirúrgico y mucho menos sabiendo
la corta experiencia que hay tanto a nivel de manejo especializado como subespecializado en la columna para definir, por ejemplo, una vía anterior de ingreso. Lo que le puedo decir es que primero hay que gatear y luego sí caminar y luego sí va a correr. Eh, lo que usted generalmente va a tener a la mano y ya después de haber escuchado las intervenciones superespecializadas, le digo lo del mundo real y lo que una persona que ya pasó por los niveles de formación y que actualmente eh, ejerce tanto en práctica privada, pública, em, es que usted no va a tener casi nunca la disponibilidad de ni siquiera un material de artrodesis o fijación como urgencia. Entonces, lo que hemos hablado, lo que hemos escuchado en la charla anterior también de raquimedular, es que sí, lo que uno indica inicialmente es la descompresión temprana, pero como usted se va a dar cuenta, en la mayoría de hospitales y en Colombia, mm, lo más temprano que usted podría llegar a ofrecer a un paciente es una descompresión por vía posterior, una clásica y típica laminectomía. Luego sí se puede ofrecer probablemente y con más disponibilidad de una vía posterior para la fijación de, de los niveles dorsal o lumbar o ambos. Em, en cuanto al aspecto de fijaciones cortas y fijaciones largas, eh, también, aunque hay disenso, por lo menos con lo que usted cuenta como cirujano y como es usted quien va a tomar la decisión, como no hay unas guías, como no hay una lex artis escrita hasta el momento, generalmente usted va a irse por lo seguro y a ofrecer lo mejor para el paciente. Y lo mejor para el paciente es lo que usted mejor sabe hacer. Entonces, en general, entre más corta sea la fijación, entre menor sea el tiempo quirúrgico, entre menor inestabilidad secundaria vaya a causar al paciente, pues es mucho mejor. Entonces, em, hay que tener en cuenta las comorbilidades, los factores adicionales que tiene el paciente, como la osteoporosis, la obesidad, el riesgo quirúrgico. Entonces, en general, uno tiende a primero ofrecer lo menos invasivo, incluyendo técnicas percutáneas, cementación a través de tornillos canulados. Si usted puede ofrecer una fijación corta por vía posterior, por vía percutánea, muchas veces se traduce en un menor tiempo quirúrgico, en un menor riesgo de sangrado, infecciones y en una menor estadía hospitalaria. Ahora, cuando hay déficit neurológico asociado, cuando hay compresión, sea medular o radicular, eh, a pesar de que sí hay que tener en cuenta cuál es el elemento que está causando la compresión, la vía posterior y principalmente a nivel lumbar y un abordaje abierto, lo mismo, lo más corto posible, pues va a ser la mejor elección. También sea el caso en el que usted tiene la posibilidad de reintervención. En general es mucho más fácil, mucho más seguro. Si usted ya hizo una vía, pues pensar en tomar otras opciones. Por ejemplo, si usted ya realizó una vía anterior, eh, suplementada o a los 360 grados, pues en general uno tiende a usar alguna otra vía donde no esté precisamente cicatrizado el tejido, donde no haya riesgo de, digamos, crear un mayor daño, una mayor lesión a la que ya el paciente tiene.
pero en general, si uno ya hizo una vía anterior, pues va a preferir la vía posterior. Si uno ya hizo una vía posterior, es más difícil en unos elementos que se han fijado, en unos elementos que pueden tener adicionalmente una fusión o un grado inicial de fusión, o inclusive el mismo componente muscular puede dificultar muchas veces maniobras de reducción o de corrección, sea de compresión o de pérdida de lordosis, pues uno prefiere hacerlo o las reintervenciones por lo menos por la vía posterior. Entonces, ustedes ahora tienen algo más de acceso, hablo de la vida real, de casos reales de pacientes, em, pues a abordajes distintos. Sin embargo, usted se va a dar cuenta que no es lo mismo el boom y el tema en boga de las vías anteriores para la columna degenerativa cuando uno habla de trauma. Digamos, el único riesgo mayor que yo veo en la parte de trauma con las vías posteriores es cuando hay una compresión del cono medular o del cordón medular en el aspecto anterior por una fractura desplazada, generalmente en compresión, estallido, tipo AO4 o las tipo B, en que si ustedes comprimen súbitamente el canal por la vía posterior, puede haber un kinking o una angulación del cordón y puede haber un empeoramiento del estado neurológico del paciente, sea por compresión vascular o sea por edema por reperfusión. En esos casos, pues si es posible y el tiempo es suficiente, se puede planear un abordaje por la vía anterior, principalmente a nivel de la unión dorsolumbar, y en general si es necesario contar con un cirujano o vascular o de tórax o cirugía general que nos ayude o nos acompañe por lo menos en el abordaje. Pero el resto y todas las clasificaciones que usted mostró, si lo trasladamos a la vida real, a la disponibilidad de insumos, a los tiempos de atención, al manejo inicial y el cuidado postquirúrgico del paciente, la vida posterior eh, sigue siendo una muy buena opción, con unos muy buenos resultados y por lo menos con un pronóstico algo más predecible que con otros abordajes en los cuales se cuenta con menos experiencia, eh, y hablo específicamente para la práctica aquí en el país. Entonces, le agradezco mucho la revisión, Luis, estuvo muy bien enfocada, eh, y lo importante, lo que se deben llevar de la revisión, más por a nivel de posgrado, es la disponibilidad de herramientas, em, que ustedes cuentan con una batería de procedimientos básicos y con una batería de procedimientos intermedios o avanzados en los cuales se requiere mucha experiencia, una práctica continua, que no es precisamente lo más frecuente en la práctica de neurocirugía en Colombia, por lo cual siempre les recomiendo ir a lo seguro, ir a lo confiable, ir a lo que ustedes mejor manejen, mejor experiencia tengan. Ustedes pueden haberse leído el último journal y ese no tiene el nivel de evidencia requerido para una indicación quirúrgica. Ustedes pueden haber visto el último video, la última conferencia de Bácaro, pueden haber ido a hacer rotaciones de 2, 3, 4 semanas a Brasil con a Spine o a México, y eso no los convierte en cirujanos de columna. Generalmente, además de los 5 años de formación, se requieren 2 años adicionales para el manejo de columna, y de eso solo un 30 o 40% va a ser de patología traumática, siendo diferente a la práctica y a los casos que generalmente uno maneja. Entonces, eh, muy buena la charla, muy buena la revisión, excelente disponibilidad de material para basarse y tomar decisiones quirúrgicas, pero más allá de lo que eh, hablaron previamente, yo
sí voy directamente con una indicación clara de los procedimientos clásicos y la práctica que tenemos a nivel de los hospitales de base, y la experiencia de los profesores que son excelentes cirujanos de columna, especialmente el doctor Arias, el doctor Rojas. Por lo tanto, sí les pido que aprovechen ese corto tiempo de formación en comparación con la vida completa que van a dedicar a la especialidad, si lo van a hacer, para aprender por lo menos algo que llamamos básico, pero si ustedes se dan cuenta es un nivel muy avanzado el que los proveedores pueden ofrecer. Básicamente eso quería hablar. Muchas gracias, profe. David, ¿qué preguntarnos? Buenas noches, Luis, gracias por la charla. De hecho, me pareció bien interesante y había cositas que no había leído. Sin embargo, hay una cosa que sí me he dado cuenta de uno de los modificadores que usted habló, que es un poquito confuso. ¿Usted puede volver a proyectar la presentación? Son 2 minutos, Sí, claro. de donde aparecen los ángulos de hipótesis, porfa. ¿Quiere que coloque cómo se mide o los ángulos que ellos toman? No, es que me parece que no es tan claro. Es en la de los endplates, el sagital, porfa. Ok, esto. Sí, lo claro. Sí, lo que pasa es que yo siento, porque la primera vez, esta es la guía alemana, ¿no? La guía alemana de Sí, fracturas el Dogu. trapezoidales. Sí, El, digo, sí. sí, Me parece que no es tan claro porque ellos muchas veces pues, ellos dicen únicamente el delta en los plates. Pero hay otro artículo donde realmente lo explican muy bien, que es realmente lo que esquematizan en este artículo, porque mucha gente lo que hace es que simplemente coge y mira cuál es el grado de cifosis a ese nivel en el corte sagital de la tomografía. Y resulta que no es así. Realmente es como lo esquematizan ellos y es que usted tiene que trazar la perpendicular del end plate y directamente de la inclinación entre esos dos ángulos, o sea, la diferencia de esos dos ángulos es realmente donde sale el delta de los end plates. Y que este valor no tiene únicamente valores positivos, también tiene valores negativos dependiendo de la localización dentro de la columna, como usted habló, pues es incluida en la columna torácica y columna toracolumbar. En la columna toracolumbar, la indicación quirúrgica o este modificador es positivo cuando es negativo. ¿Por qué? Porque resulta que pues, hay cifosis en la unión toracolumbar, o sea, hay cifosis en la unión toracolumbar y no debería haber cifosis porque es una zona de transición, ¿sí? Y lo otro es que esto a la inversa en la columna torácica más alta. ¿Listo? Para que este modificador sea fiable. Tuve algunos problemas en el de audio con la charla. No sé si usted habló de la distancia interpedicular. sí. La distancia interpedicular es uno de los factores que en un metaanálisis, pues como que delegaron uno de los factores más fuertes para determinar que el paciente va a hacer falla en manejo quirúrgico, falla en manejo médico, perdón, en los pacientes con fracturas en estallido A3, o sea, estallido incompleto o estallido completo A4. Y ¿Interpedicular? interpedicular, por encima de No, 25 milímetros. interpedicular no la hablé. No, Bueno, interpedicular no. este metaanálisis también salió publicado en Neurosurgery y habló de tres factores importantes que dieron una prueba estadística positiva, que fueron la edad, la obesidad, perdón, cuatro, la edad, la obesidad, el tabaquismo y la distancia interpedicular. Entonces me parece que es un parámetro radiológico que nos puede ser muy útil en el caso de que nosotros manejamos para población pues, de escasos recursos. Y eso era todo lo que quería entender. Ah, bueno. Listo, no, muchas gracias, muy interesante. Sí, respecto, creo que a lo que preguntó el Castillo, sí, ese delta es confuso. Yo en algún momento lo revisé y lo que entendí, no sé si Lucho nos puede confirmar, es que uno debe comparar el delta de ya sea mono o bisegmentario respecto al valor fisiológico que pudiera tener el paciente. Hay un artículo que le dice a uno entre T12 y L1, el valor normal está entre 0 y 9 grados y sobre ese es que se hace el delta para saber si hay indicación o no quirúrgica. Y cuando uno lee el artículo, a mí me pasó lo mismo, yo no entendía o no entendí el delta, porque si uno se da cuenta hablan del delta del IPA
y uno no le entiende, pero luego lo busqué y así fue como lo logré interpretar. Sí, es sobre el valor normal. Sí, Sí, o es sea, tal cual así. está el que te mides versus el valor normal que es promedio y está en un artículo. Sí, sí, es tal cual. No lo metí acá, aquí en alguna parte lo mencioné, no lo hice explícito, pero sí es sobre el valor normal. Sí, Exacto, porque es que si no está desviado sobre lo que tiene el paciente o sobre lo que fisiológicamente tiene el paciente, no se considera un modificador y no que se considera algo positivo para llevar al paciente a manejo quirúrgico. Sí, sabe, aquí está. Sí, deformidad sifótica comparada con la exacto. porción. Sí, Y lo exactamente. otro es, digamos que los comentarios que de pronto pudieron molestar respecto a vida anterior, pues no es netamente académico. Es evidente que digamos que como estudiantes de posgrado, pues no tenemos la experiencia ni la experticia para desarrollar estos procedimientos. Simplemente lo hacía como en el ámbito académico. Edwin, No, yo creo que es la misma mano que ya había levantado hace rato, profe. Sí, perdón, no había bajado la mano y no es molestia en lo absoluto, es simplemente es un aspecto académico basado en una voz experimentada, otra cosa es lectura de artículos y otra cosa es la práctica clínica real y hacer un procedimiento, ofrecer un procedimiento a un paciente con toda la implicación y responsabilidad médico-legal, con el riesgo de complicaciones reales y la práctica clínica. Eh, Espero lo tengan en cuenta porque a diferencia de opiniones que he escuchado, la neurocirugía no es autodidacta. En realidad, no. Y ojalá lo aprendan antes de que la vida se los enseñe directamente. Víctor, No, profe, no, muchísimas gracias a Luis. Charla muy completa. El profe dice a mí me gusta mucho ahondar en el tema de las fracturas esas que están en el limbo, las fracturas A4, sería un tema para profundizar cada vez que la leo encuentro algo distinto y me acuerdo mucho que este tema lo vi también cuando estaba más o menos de R3 por ahí y con esta charla de Luis que está mucho más completa que la mía. eh, pues digamos que complementé algunas cosas, han salido muchas otras escalas y bueno, nada, hay que seguirnos formando. El tema de la formación teórica que aquí podemos compartir es una parte esencial para la toma de decisiones y selección del paciente. Eso es lo que buscamos al digamos, presentar todos estos eh, casos, pero no podemos olvidar que es la teoría. Ya la siguiente parte que complementa nuestra formación es la parte práctica y es ya cuando enfrentamos el caso en sí, sabemos muy bien cómo escogerlo, cuándo no, cuándo sí, qué ángulos tomar, qué eh, exámenes pedir. Y ya el siguiente paso es la ejecución de una técnica o la otra, no solamente basada en lo que conozcamos y en lo que nos hayamos formado, sino también en esas habilidades que tenemos que ir formando cada uno y cada quien lleva su proceso. Entonces, es eso, es como al final el resultado del paciente termina siendo una serie de decisiones acertadamente tomadas entre el conocimiento teórico eh, y la ejecución práctica de ese conocimiento, la interpretación correcta y la ejecución en la práctica. Y pues yo creo que en general nosotros como
programa, tenemos esa oportunidad. Por eso lo de la práctica pública creo que no se refiere tanto a que les vaya mal particularmente o por los cirujanos o por la presencia de residentes, sino más por este tema de disponibilidad a veces de insumos, a veces de materiales, también porque la patología traumática de la práctica pública estoy prácticamente seguro que es mucho más compleja porque se acompaña de mecanismos de trauma de impacto mayor. Entonces, eso sumaba a otras particularidades ya inherentes del paciente, como la desnutrición o la malnutrición mejor, y estancias prolongadas en hospitalización y demás, pues se acompañan de infecciones, se acompaña de otros riesgos de disencia de heridas y demás. Yo creo que el artículo se debe como definir o referir más a eso. Entonces, pues bueno, nada, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente charla. Profe, yo quería preguntarle algo al profe Arias, usted ¿qué le parece? ¿Usted va más por vía posterior? ¿Cuál ha sido su experiencia? Digamos, usted que ha tenido la oportunidad de trabajar en hospital público y hospital privado, ¿nota mucho la diferencia respecto como a disponibilidad de insumos, en hacer o no una técnica quirúrgica? Bueno, casi no me gusta que el paciente se opere por vía anterior porque lleva cantidades de problemas impresionantes. Sí, lo he hecho cantidades de veces. Ahora ya me da mucha preocupación por el pronóstico del paciente. Entonces trato de hacer todo por vía posterior. Preocupación por vía anterior porque he visto todas las complicaciones posibles. He tenido de todas. Es que, Dios mío. Claro, ya tengo 30 y pico de años de estar haciendo esto y he visto de todos los problemas. Entonces, cuando uno ve todas las complicaciones, no quisiera que a nadie le pasara ninguna complicación. Sobre todo por vía anterior, es que uno cree que las cosas son así como anatómicamente, pero no, eso hay muchísimos problemas asociados. Bueno, en lo posible, si no es necesario hacer una vía anterior, no la haga. Quiero solamente finalizar, es que están las 9:15 de la noche. Y hay una cosa académica que aprendió una frase que decía que la teoría sin práctica es ciega. O sea, no es estudiar teoría si no hay práctica, ¿cierto? Y la práctica sin teoría es altrera o estéril. O sea, esta es una frase de Kant, que dice que el conocimiento requiere tanto del conocimiento conceptual como de la aplicación empírica para ser completo. O sea, empírica significa la práctica. O sea, uno tiene que hacer muchísimo para ya tomar decisiones propias. De eso se trata el aprendizaje, ¿no? Bueno, esto de la enseñanza de la medicina lleva de ambas cosas. Y en la medida que vamos practicando, vamos aprendiendo, y en la medida que vamos aprendiendo, vamos practicando cada vez con menos errores. Y bueno, eso se trata. Listo, Bruno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que está muy avanzada la noche y creo que es bueno que suspendamos la reunión. Mañana están invitados todos porque el jueves es partido de Colombia. Entonces mañana nos reunimos otra vez a las 7:30. Que descansen. Gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Gracias.